Este es el tercer video reporte de nuestro equipo de Digital Solutions. El equipo está conformado por Ávila Laguna Ricardo, González Romero Daniel Vicente y Munguía López Georgina. En este reporte se analizarán las prácticas 8, aplicaciones de circuitos combinacionales, y la práctica 9, latch y flip-flops. El objetivo de la práctica 8 es analizar, diseñar, simular e implementar arquitecturas de mediana escala de integración. Lo que se busca con esta práctica es implementar y diseñar una calculadora de dos palabras que pueda realizar una suma, una resta y una multiplicación. Esta operación se selecciona por medio de un switch. La palabra A es de 3 bits, mientras que la palabra B es de 2 bits. El resultado máximo cuando se realiza una multiplicación de 7 por 3 debe ser 21. Por tanto, es necesario ocupar 5 LEDs como salidas. Para realizar la suma se hace el siguiente análisis. Hacemos la suma de forma tradicional como en el sistema decimal, sumando cada bit con cada bit. Sumaríamos entonces el bit A0 con el bit B0, ocupando un half adder o medio sumador. La salida de esa suma sería el primer bit de la salida final, mientras que el carry lo subimos para sumarlo con estos otros dos bits dentro de un full adder. Esa salida sería el segundo bit del resultado final, mientras que el carry lo subimos para sumarlo con el tercer bit del primer número dentro de un half adder. La salida sería el tercer bit del resultado final, y este carry que falta sería la cuarta salida de nuestro resultado final. En el caso de la resta, podría realizarse de forma tradicional como en el sistema decimal. Sin embargo, es más sencillo realizar la resta mediante el complemento A2. Podemos ocupar el complemento A1 realizando con una sola operación el complemento A1 y el complemento A2. Sumaríamos entonces el primer número de 3 bits al complemento A1 del segundo número, y a eso le sumaríamos un 1. Al sumar este complemento A1 del primer número con este 1, obtenemos el complemento A2. Y finalmente, si a ese complemento A2 le sumamos este número, obtendríamos la resta de este número menos este número de aquí. Más adelante se verá por qué es más sencillo realizar la resta mediante el complemento A2 que usando una resta tradicional. Finalmente deberíamos sumar estos tres, en este caso estos 3 bits de aquí, con un full adder. Esta salida sería nuestro primer bit del resultado final. El carry sube y se suma junto con estos otros 2 bits de aquí dentro de un full adder. La salida sería el segundo bit de nuestro resultado final. El carry vuelve a subir y se suma junto con un 1 y este otro bit de aquí dentro de otro full adder. La salida sería el tercer bit de nuestro resultado final, y este carry que sobra también sería parte de nuestra salida. Sin embargo, al estar utilizando el complemento A2, este bit funge más como un bit de signo que como un resultado de la salida final, resultado en sí mismo del uso del complemento A2. Finalmente, para la multiplicación, realizamos una multiplicación común como en el sistema decimal, multiplicando este bit por este bit por este y este bit por este. De igual forma multiplicaríamos este bit por este bit por este y este bit por este, obteniendo estas multiplicaciones de aquí. Igual que en el sistema decimal, deberíamos sumar cada elemento utilizando, en este caso serían full adders y half adders otra vez. Este primer resultado de aquí sería la primera salida
directa de nuestro resultado final, mientras que estos dos sí debemos sumarlos con un half adder. La salida sería el segundo bit del resultado final y el carry subiría para ser sumado con estos dos resultados de aquí dentro de un full adder. La salida sería el tercer bit del resultado final, mientras que el carry vuelve a subir para ser sumado con este otro resultado de aquí. La salida sería eh, el cuarto bit de nuestro resultado final, mientras que el carry, al ya no tener otro elemento con el cual sumarse, se baja como un bit más del resultado final. Ahora veremos cómo se puede implementar la calculadora dentro del software Quartus 2 para después ser cargado en la tarjeta de 10 Lite. Primero necesitamos realizar nuestros half adder y full adder, ya que serán los elementos principales con los cuales podremos realizar las distintas operaciones como se vio anteriormente. Este sería el código para nuestro medio sumador con sus respectivas entradas, sus respectivas salidas, y estas serían las funciones que rigen cada una de las salidas. Este código eventualmente se convierte en una entidad para ser ocupado de forma gráfica en la implementación del diseño de la calculadora. Este sería el código de nuestro full adder, el cual cuenta con sus respectivas entradas, que serían 3, sus dos salidas, y estas serían las funciones que rigen a cada una de las salidas. De igual forma, este código se convierte en una entidad con el fin de ser ocupado de forma gráfica. Además de eso, ocupamos un multiplexor de 4 a 1, que será el medio con el cual podremos seleccionar dentro de los switches qué operación se realizará dentro de la calculadora. Este sería el gráfico donde diseñamos la suma, teniendo como entradas, recordemos, a los dos números, un número de 3 bits, que sería A, y el número de 2 bits, que sería B. Estos serían los símbolos de los full adder y half adder. Y como se vio anteriormente, estos dos elementos se suman dentro de un full adder. Este carry de aquí se suma con estos dos elementos de acá. Y ese carry a su vez se suma con este otro bit de aquí. Y tenemos nuestras respectivas salidas. De igual forma, este elemento se convierte en una entidad que para ser ocupado de forma gráfica después en la calculadora. Para la resta, aquí es donde notamos la importancia, bueno, la facilidad que implica utilizar el complemento a 2, ya que se hace más fácil obtener el complemento a 1, puesto que solamente necesitamos negar las entradas B0 y B1. De esa forma ya obtenemos el complemento a 1 del número que tengamos. Aquí ocupamos este BCC como entrada, que sería el 1 que se va a sumar junto con este número, este bit y este bit de aquí. Este carry de aquí se suma junto con este bit de aquí y este bit de acá, que recordemos que forma parte del complemento a 1. Este carry de aquí se suma junto con este bit de acá y el 1 que necesitábamos. Y tenemos las respectivas salidas de acá. Este carry fungiría como el bit de signo, aunque ya no es necesario ocuparlo. También convertimos a este gráfico en una entidad para ser ocupado. Finalmente, la multiplicación está representada en este circuito. Aquí tendríamos nuestras entradas, los dos números, y mediante compuertas AND realizamos las multiplicaciones necesarias que se vieron anteriormente. Esta salida de aquí, recordemos que esta primera multiplicación sería una salida directa, mientras que las demás deben ser sumadas con full adders y half adders. Finalmente, igual, este gráfico, este circuito se convierte en una entidad que va a ser ocupada aquí en la calculadora. Este sería el diseño de la calculadora, teniendo varias entradas. Estas entradas de aquí
serían las entradas de los switches que nos habilitarían los diferentes caminos de los multiplexores que se encuentran aquí. Mientras que estas entradas de aquí serían los números que vamos a meter para operar. Podemos ver que cada número se mete respectivamente a cada operación y las salidas se meten a los multiplexores. Asignamos las salidas de cada, por ejemplo, la salida de las sumas a los elementos 0 de cada multiplexor. Cada multiplexor nos brinda una salida y esas salidas serían los 5 LEDs que tenemos aquí. Los 5 LEDs que necesitamos para representar el resultado final. En el caso de la resta, se asignan sus valores a los segundos valores de los multiplexores. Es decir, que cuando activemos 2 dentro del el valor 2 uno dentro del multiplexor, estaremos realizando la resta. Mientras que a la multiplicación se le asigna el valor 2. Podemos notar aquí, por ejemplo, que se asigna este valor de la multiplicación al 2, este valor de la multiplicación al 1 de acá, al 2 de acá, perdón, y este valor 1 a este multiplexor al 2. Por lo tanto, si estas entradas de aquí tienen valor 2, estaremos realizando la multiplicación, ya que la multiplicación está asignada a los valores 2 de cada multiplexor. Ahora veremos cómo se lleva esto a la tarjeta de 10 slides. Para la calculadora, las entradas son los switches que tenemos a continuación. Los primeros 3 switches son el número A, que tiene 3 bits, en el cual podemos representar los números del 1 al 7. El siguiente switch ayuda a separar a los otros 2 switches, que son el número B, que es de 2 bits, con el cual podemos representar los números del 1 al 3. El switch siguiente es el de separación para los últimos 2 switches a ocupar. Estos últimos 2 switches son las entradas para el multiplexor y nos ayudarán a establecer las diferentes operaciones de la calculadora. Si los 2 switches están abajo, es decir, estamos en 0, se realiza la suma. Si se activa el primer switch, estamos en 1 y se realiza la resta. Y si se activa el segundo switch, estamos en 2 y se realiza la multiplicación. Finalmente, tenemos las salidas que son 5 LEDs, desde LED 0 hasta LED 4, que nos ayudarán a representar el número de resultado de las operaciones. Para la suma, dejamos los 2 switches del multiplexor en 0. Entonces podemos sumar 1 más 1, lo cual nos debe dar 2, y se prende el LED número 1. Sumamos 2 más 2, lo cual debe de dar 4, y se prende el LED número 2. Y si sumamos los números más grandes, que serían 3 más 7, obtenemos el número 10, y se prende el LED 3. Y el LED 1, que representan 8 y 2, respectivamente sumados dan 10. Ahora, para mostrar la resta, ponemos a 1 los switches del multiplexor. Recordemos que el número A, que son los primeros 3 switches, se le resta el número B, que son los switches 4 y 5. Si restamos 1 menos 1, obtenemos 0 y ningún LED se prende. Si restamos 2 menos 1, tenemos 1 y el primer LED se prende. Y si restamos los números más grandes, que son 7 menos 3, obtenemos 4 y se enciende el LED 2. Por último, para mostrar la multiplicación, ponemos en 2 al multiplexor. Se multiplicará al número B, switches 4 y 5, por el número A, que son los primeros 3 switches. Multiplicar 1 por 1 nos da 1, por lo tanto se enciende el LED 0. Multiplicar 2 por 1 nos da 2 y se enciende el LED 1. Multiplicar 2 por 4 nos da 8, por lo tanto se enciende el LED 3. Multiplicar 2 por 3 nos da 6 y se encienden los LEDs 1 y 2. Y finalmente multiplicar 3 por 7 nos da 21 y se encienden los LEDs 4, 2 y 0, como lo vamos a ver a continuación. El objetivo de la práctica 9 es analizar, diseñar e implementar latches y flip-flops.
En el trabajo previo se pide analizar y diseñar un latch tipo D y analizar y diseñar un flip-flop tipo D y un flip-flop tipo JK. Empezaremos analizando el latch tipo D. Para generar un latch tipo D necesitamos dos entradas. La entrada D, que significará en qué estado estamos poniendo el latch, y la entrada H, que será el habilitador, aunque en algunos casos no es necesario realizarlo con habilitador. Tendremos dos salidas, la salida Q y la salida Q negado. En la tabla de transiciones donde observamos cuál es el comportamiento del latch, cuando la entrada D esté en 0 y el estado actual sea 0, el estado siguiente será eventualmente 0. Cuando la entrada D sea 0 y el estado actual sea 1, el estado siguiente será 0, ya que estaremos estableciendo al latch en 0. Cuando la entrada D sea 1 y el estado actual sea 0, el estado siguiente será 1, ya que estamos estableciendo que el latch estará en el estado 1. Y por último, si establecemos a la entrada D como 1 y el estado actual es 1, el estado siguiente será 1, es decir, el estado se mantiene. Debemos aclarar que el latch funciona únicamente cuando el habilitador vale 1, en este caso cuando usamos habilitador. Por lo tanto, si el habilitador está en 0, no importa qué entrada tengamos en D y en qué estado actual nos encontremos, no pasará nada si nosotros cambiamos entre la entrada D de 0 a 1, ya que no está habilitado el latch. Para el caso del flip-flop D, tendríamos como entradas a un valor D, que sería el estado en el que vamos a poner al flip-flop, y la entrada de reloj clock o CLK. Es importante resaltar que, a diferencia de los latch, un flip-flop solamente funcionará en flancos de bajada o flancos de subida dados por la entrada de reloj, a diferencia del latch, que funcionará si el habilitador está encendido o no. En la tabla de transición vemos que el comportamiento del flip-flop D es muy similar al de un latch, es decir, que si la entrada D está en 0 y el estado actual es 0, el estado siguiente será 0. Si la entrada es 0 y el estado actual es 1, el estado siguiente será 0. Si la entrada es 1 y el estado actual es 0, el estado siguiente será 1, ya que estamos estableciendo al flip-flop en el modo en 1. Si la entrada es 1 y el estado presente es 1, el estado siguiente es 1, por lo tanto se mantiene. La característica de este flip-flop es que básicamente el estado siguiente se comportará de la misma manera que la entrada D. Lo podemos notar aquí en la tabla de transición. Si D es 0, el estado siguiente será 0. Si es 0, será 0. Y si es 1, será 1. Para el caso del flip-flop JK, tenemos dos entradas. La entrada J, la entrada K y por supuesto también la entrada de reloj, que es con la cual funcionará el flip-flop. Como salidas tenemos nuevamente a Q y Q negado, aunque en muchos casos Q negado no se toma. En la tabla de transiciones donde notamos el comportamiento de este flip-flop, el cual se dice que tiene dos estados, el estado de set, que está dado por J cuando J vale 1, y el estado de reset, que es cuando K vale 1 y J vale 0. Eso lo podemos notar en la tabla de transición. Cuando J y K valen 0, decimos que no sucede nada, ya que no estamos ni en estado de set ni en estado de reset. Por lo tanto, en estos dos casos, si el estado presente es 0, el estado siguiente seguirá siendo 0. Mientras que si el estado presente es 1, el estado siguiente seguirá siendo 1, ya que no estamos ni seteando ni reseteando. Cuando K vale 1, pero J vale 0,
estaremos en el estado de reset. Por lo tanto, no importa si el estado presente es 0 o 1, el estado siguiente será 0, ya que estamos reseteando. Mientras que cuando j vale 1 y k vale 0, estamos en el estado de set. Por tanto, no importa que el estado presente sea 0 o 1, el estado siguiente será 1, ya que estamos en el estado de set. Pero ¿qué pasa si activamos el estado de set y de reset al mismo tiempo? En este caso, al ser un flip-flop JK, el flip-flop no tendrá ningún error, ya que la salida en el caso, por ejemplo, de que el estado presente sea 0, el estado siguiente será 1, mientras que si el estado presente es 1, el estado siguiente será 0. Es decir, el estado siguiente será el estado presente pero negado. A este estado también se le conoce como estado de basculación. Este sería el código que se utiliza para cargar los latch y los flip-flops a la tarjeta de 10 Lite. En el caso del latch tendríamos la entrada D con su habilitador y como salida a Q. En este caso el el latch, solamente funciona si H vale 1 y la salida Q valdría pues, lo que vale la entrada D. Para el caso de flip-flop D tendríamos la entrada D y la entrada de reloj, así como la salida Q únicamente. Recordemos que Q es un proceso y que el flip-flop, en este caso nosotros lo estamos diseñando de modo que responda únicamente a los flancos de subida y eventualmente la salida Q debe de valer lo mismo que la entrada D. Finalmente para el flip-flop JK tendríamos como entradas a J, a K y la entrada de reloj. Como salidas tendremos a Q y a Q negado, que en este caso lo ocuparemos únicamente para comprobar que los resultados son correctos. De igual forma, estamos utilizando un proceso en la señal de reloj. Aquí utilizaremos una variable temporal para realizar las asignaciones a las salidas. De igual forma, el flip-flop funcionará solamente con flancos crecientes, como podemos ver aquí. Y en este caso, al tener dos entradas, tendríamos más casos. El caso cuando J y K están en 0, es el que no sucede nada. Cuando J y K están en 1, que tampoco sucede nada, pero se dice que basculamos. Y cuando J vale 0, K1 estamos en estado de reset. Y el otro caso que faltaría sería cuando J vale 1 y K 0, que estaríamos en estado de set. Se le asigna a Q la variable temporal, mientras que en Q negado sería obviamente la variable temporal pero negada. En este momento tenemos montado el latch D, siendo este switch de aquí la entrada D y este switch de aquí, es decir el switch 1, el habilitador. Este LED 0 sería nuestra salida. Cuando el habilitador está en 0, no importa si cambiamos el valor de D, no se obtendrá nada de la salida. Pero si habilitamos el latch, cuando pongamos D a 1, se pondrá el latch en modo 1 y se prenderá el LED. Mientras que en 0 se apagará. Si dejamos el LED en 1 y desactivamos el latch, no importa si activamos o desactivamos con D, ya que el estado se guardará. Ahora tenemos montado el flip-flop tipo D, el cual cuenta con su entrada D, que sería este switch que está aquí, y su salida Q, que es este LED 0 que está aquí, además de su respectiva entrada de reloj, la cual está dada por un reloj que ya trae la tarjeta. Cuando activamos D en 1, el estado sería 1, por tanto se prende el LED. Si D es 0, el estado es 0 y por lo tanto el LED no se prende.
Recordemos que esto solamente funciona cuando se detectan flancos de subida dentro del reloj. Finalmente tenemos el flip-flop JK montado, que tendría 3 entradas: la entrada de reloj dada por la tarjeta con el pin P11, la entrada J, que sería el switch 1, y la entrada K, que sería el switch 0. Como salidas tendríamos a Q, que sería el LED 0, y a Q negado, que sería el LED 1. De momento, cuando J valga 1 y K valga 1, K valga 0, estaremos en el estado de set, por lo tanto Q valdrá 1. Se prende el LED. Si J y K valen 1, diríamos que estamos en el estado de basculación o que no cambia ninguno de los estados. Si K vale 1 y J vale 0, estamos en el estado de reset, por lo tanto K vale 0 y K negado vale 1. Y si ambos J y K están en 0, el estado no cambia. Lo mismo sucedería si J valiera 1 y después valiera J0 y K0, el estado se mantendría.